la voz de los protagonistas. Hugo, bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Siempre un gusto tenerte aquí. Creo que este tema que has elegido es un tema súper importante, sobre todo en el preámbulo de la elección judicial. Bueno, Marce, primero que nada un saludo Manuel, al auditorio. Saludos, Hugo, buenos días. Con el gusto siempre de estar en este espacio. Pues mira, este tema en realidad sale a relucir a partir de que, como ustedes saben, pues recientemente el gobierno mexicano ha puesto la luz a una serie de personas que, pues no podemos decir que extraditó, expulsó del país, por nacionales que evidentemente tendrán que ser juzgados por algunos delitos fuera del territorio nacional, pero en los cuales da lugar también a una importante discusión que en otros países ha tenido lugar y que me parece que en nuestro país se ha dejado de lado. En primer lugar, tendremos que decir que, bueno, pues todas las personas tenemos derecho a una defensa técnica adecuada tratándose de una acusación, de una imputación en materia penal. Y eso, bueno, pues es algo que se encuentra contemplado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, pues también habría que decir que en caso de que una persona no tuviera la posibilidad de financiar una defensa adecuada, el Estado pues puede proporcionarle una, ¿no? De ahí que pues muchas personas que se dedican a la defensoría en oficio, pues precisamente cumplen con esa parte, ¿no? Pero empiezan grandes preguntas, ¿no? Por ejemplo, grandes personajes como Joaquín El Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada, como Caro Quintero, es decir, personas que se asume que tienen mucho poder económico y que también tendríamos que decir, pues vemos complicado que el uso de ese dinero que pueden detentar a través de sí o a través de terceras personas, diera lugar a un pago adecuado por la defensa en materia penal y que los honorarios no fueran sujetos a un escrutinio como podría ser el de uso de recursos de procedencia ilícita, de lavado de dinero o incluso de incorporarse dentro de un proceso de esquema relacionado con delincuencia organizada, ¿no? Temas que pues parecieran sencillos, pero que finalmente son importantes, son relevantes, porque la gran pregunta es ¿y cómo cobran estos abogados? Hay que decir que en nuestro país se encuentra desde el año 2017 legislado el tema de la ley antilavado, el tema precisamente del ejercicio profesional, en particular de la abogacía. Hay otras profesiones que se encuentran en este rango también, como podría ser los contadores. Sin embargo, vamos a hablar de los abogados. Y para ello estableció una serie de reglas, como vamos a decir, de due diligence, es decir, de verificación básica de información del cliente y, o en este caso del defendido, y de establecer la forma y los mecanismos de pago para que los mismos puedan eventualmente no estar sujetos a los escrutinios que hemos mencionado. Lo importante de ello es que evidentemente todos estos abogados tienen que facturar sus servicios. Todos estos abogados necesitan vincular o encontrar una vinculación entre el dinero de procedencia cuestionable, digamos en este caso, con el ingreso que en todo caso pues deberá ser legal, y pareciera tener una contradicción en el marco de la lucha o del esfuerzo del combate al lavado de dinero. Incluso podríamos decir que en la mayoría de los casos, cuando una persona es imputada o está imputada o se encuentra sujeta a un proceso, pues generalmente ha venido ya un proceso de retención de cuentas públicas, del aseguramiento de bienes, y todo ello pues nos hace pensar que los pagos que pueden recibir los abogados pues también se encuentran sujetos a pues una cuestión pues de legalidad que debe observarse. Este tema me parece sumamente importante. Espera, Hugo, nada más, ¿cómo? O sea, sujetos a una legalidad que se debe observar los pagos que se les dan a los abogados. Es decir, ¿hay Sí. un límite del pago? O explícame, ¿cómo es esto? No a la cuantía, pero sí a la procedencia del recurso, que en este caso tiene que ser verificado, ¿no? Te voy a poner algunos ejemplos que son muy interesantes de cómo es que, sobre todo los despachos norteamericanos, realizan este tipo de actividades para cubrirse en relación precisamente
a que no puedan ser acusados posteriormente del uso de este tipo de recursos. En particular, por ejemplo, podríamos esperar que algunos despachos muy conocidos pues realizan estas labores de forma pro bono, que aunque parezca poco creíble, lo cierto es que son utilizados por este tipo de despachos pues, con objeto de publicitar su marca, de darse a conocer aún más en un gremio muy específico, y de tal suerte que pretenden obtener recursos, no precisamente del asunto que están defendiendo, pero que sí les puede dar una publicidad gratuita y que evidentemente a la postre o a la larga les da pues mayor clientela y en todo caso mayor posibilidad de obtener ingresos. Como en casos tan mediáticos como el de Johnny Depp, que bueno, el despacho que lo defendió contra esta mujer que en algún momento fue su esposa, se fue para arriba como la espuma y ahora todo el mundo los contrata. Bueno, con ellos sucede una cuestión similar, porque si bien es cierto que fue un trabajo pro bono, es decir, le dijeron, desde el punto de vista penal, nosotros no vamos a cobrarte nada, pero si llegamos a obtener un resarcimiento, entonces ahora sí te vamos a cobrar algo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que sucede en el caso que tú estás comentando. En ese caso, tengo entendido que el despacho obtuvo alrededor de $10 millones, producto precisamente de la indemnización. Pero en la esencia de la defensa penal es correcto lo que tú mencionas. ¿Qué pretenden estos despachos? Pues obtener un nombre, elevar, vamos a decir, su conocimiento público y particularmente obtener más clientes en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, existe un caso y un antecedente que resulta muy interesante. Por ejemplo, el que ahora es muy conocido también en el ramo de la defensa de personas que son acusadas de narcotráfico y de este tipo de delitos relacionados con el lavado de dinero o de uso de recursos de procedencia ilícita. Es Frank Pérez. Él fue abogado de Chapo Guzmán, entiendo que también lo es ahora del Mayo Zambada en los Estados Unidos, porque hemos escuchado también en base a las grillas políticas nacionales que existe un despacho nacional que también gestiona algo de su defensa, pero este despacho ha hecho algo muy interesante también. A pesar de que se encuentran congelados muchos de los bienes de estos personajes, lo que he solicitado a los jueces es que liberen la cantidad exclusivamente necesaria para el pago de los honorarios de los abogados. Y esto, después de una discusión bastante ardua o importante en el gremio jurídico norteamericano, establecieron que sí tenían derecho a poder establecer quién era su abogado, que si tenían estos recursos pero se encontraban asegurados, podrían ser utilizados únicamente para la defensa de esa persona respecto del pago de los honorarios y que en todo caso pues tendrá el abogado que, además de pagar sus impuestos, obviamente, pues cumplir una serie de requisitos y pasos para poder cobrar de esta manera. Así que habría tres sistemas esenciales, ¿no? El pro bono con indemnización y finalmente aquel en el cual sí existe un pago. Pero finalmente en nuestro país me parece que estos pasos no han sido dados todavía. Todavía no existen criterios clarísimos para poder determinar que el dinero que cobran las personas defensoras de personas que se encuentran involucradas en alguno de estos delitos, pues eventualmente tengan el derecho a cobrar, como también tienen derecho las personas imputadas a escoger quién será su defensor, y en ese marco pues establecer precisamente los cómo sí se puede realizar. Insisto, desde el año 2017 existe una ley de antilavado que obliga a todas las personas profesionistas, particularmente en materia jurídica, a realizar o a llenar un formato, incluso subirlo a una plataforma nacional para dar a conocer precisamente la fuente de los ingresos que va recibiendo. Pero es un tema que me parece no ha sido todavía abordado en nuestro país, que el tema que ha dado lugar precisamente al señalamiento de algunos despachos que tienen la defensa nacional de estos personajes, porque no existen esas reglas de cobro, es decir, tienen derecho a ejercer la abogacía, derecho, por otro lado, los defendidos a ser defendidos por quien ellos creen que son las personas que son de su confianza, y evidentemente también el defensor pues tiene derecho a obtener unos honorarios. Sin embargo,
de dónde salen esos honorarios y la claridad que debe darse desde el punto de vista judicial para que esos honorarios sean cubiertos adecuadamente, jurídicamente, y que no se incurra en alguno de los 3 delitos que hemos mencionado, que son el de uso de recursos de procedencia ilícita, de lavado de dinero o incluso el de delincuencia organizada, pues bueno, nos da una pauta para establecer que hay un campo de oportunidad de nuestro país para poder establecer estas reglas y eventualmente que las defensas de cualquier persona pues no estén sujetas precisamente a un escrutinio que no sea exclusivamente jurídico y en el cual pues se reconozca que las personas que son defendidas tienen derecho a ello y que las personas que ejercen esa defensa pues también tienen derecho a un pago legal. Claro. Oye, Hugo, pero ese tema nos hace saltar a otro, ¿no? ¿Cómo decide un abogado defender a un narcotraficante, a un asesino? O sea, ¿qué se queda en su historia como abogado al tomar una decisión de esta naturaleza? Porque ahora, bueno, pues muchos algunos, más de una veintena, de los candidatos a ocupar puestos dentro del Poder Judicial están siendo señalados como defensores de narcotraficantes. Y eso tal pareciera que, pues, que es un estigma. Y que si tú te juntas con criminales, terminas siendo tan criminal como el criminal mismo. Mira, yo creo que el punto que estamos tocando precisamente aborda parte de ello. Y lo veo desde este punto. Mira, generalmente se está relacionando a esos abogados como si fueran parte de organizaciones criminales. ¿Y por qué? Pues porque no hay manera de explicar cómo es que han cobrado esos honorarios, cómo es que se han convertido. Ya no hablemos de ser abogados poderosos, porque bueno, el poder y el dinero muchas veces va de la mano, pero no necesariamente se tienen que confundir. Pueden ser abogados muy poderosos, pero no necesariamente muy ricos. Y estamos viendo que confluyen ambas, ¿no? Es decir, son abogados que se encuentran involucrados en decisiones de poder, que además tienen fortunas pues bastante considerables y que muchas de ellas no tienen un origen que esté claro. Y el hecho de que no se encuentre clarificado esto, pues da lugar a que precisamente haya una suposición social de que conforman parte de las estructuras del crimen organizado. Y ello es precisamente, yo creo, lo que en el fondo se está señalando. No creo que haya dudas respecto de que cualquier persona que sea abogado tenga la posibilidad jurídica, la obligación de defender a alguna persona bajo el principio de que todos somos inocentes mientras que no se pruebe lo contrario. Pero también hay que decir que ese principio no va de la mano de estar inmiscuido o relacionado en las actividades de delincuencia organizada o en las estructuras delincuenciales que dan lugar precisamente a poder establecer esos patrones de lavado de dinero, esos patrones de cobro de honorarios que no necesariamente se encuentran justificados judicialmente, como pusimos el ejemplo del caso norteamericano, y que finalmente me parece debería ser precisamente un punto rojo que nos debe señalar la necesidad de poder establecer esos criterios jurídicamente para que no haya ese tipo de señalamientos. Y en todo caso, si esos señalamientos son fundados, pues evidentemente que no exista la posibilidad de que participen en este tipo de contiendas electorales como las que tendrá lugar este fin de semana. Pues sí, exactamente. Vaya situación. ¿Cómo ves las cosas? Tenemos un minuto, quiero aprovecharlo contigo, Hugo, para este domingo. ¿Cuáles son las conclusiones que tú sacas? Acá hemos hablado de los que están de acuerdo con que se vaya a votar, otros que dicen no hay manera de validar un ejercicio tan lleno de fallas humanas y tampoco parejo realmente. Y porque además esto ya está decidido. ¿Dónde te ubicas en el plano de estas dos posturas? Mira, en el ámbito personalísimo, te diría que yo no tengo contemplado salir de casa el domingo. Prefiero quedarme a ver una buena película, de disfrutar de otro tipo de cosas. No más que por el hecho de que yo no conozco a los candidatos por los esfuerzos que hice. No tuve la posibilidad de saber cuáles eran sus proyectos. Desafortunadamente, pues me quedé aislado, y no por voluntad propia, porque hice
un mínimo trabajo de conocimiento de los candidatos, pero es imposible verdaderamente tener un conocimiento pleno de las personas que van a tener esos lugares. Y por otro lado, escuchaba hace unos minutos también a Carlos Arredondo, coincido con él, pues prácticamente el esquema que se utiliza tanto en el estado de Coahuila como de Durango como a nivel nacional, pues lo único que potencia es el hecho de que exista pues una cierta previsibilidad de las personas que van a ser, en este caso, electas, y que no requieren verdaderamente del impulso social, ni siquiera de nuestra validación, que es precisamente lo que yo entendí que buscaba este proceso. Y todo ello me lleva a estar poco identificado con el mismo, a incluso a acusarme de que si yo fuera a votar, pues lo haría de forma desobligada, porque no tendría el potencial de poder establecer una regla clara ni de los currículos, ni los antecedentes de vida, ni de los potenciales de una efectiva justicia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros y gracias por ofrecernos tu opinión. No, por el contrario, nuevamente un saludo al auditorio, a ti, Manuel, un abrazo. Un abrazo, Gracias. Hugo. Vamos a la pausa. Escuchas Contextos. Regresamos con más.